Marcus Webb había perfeccionado el arte de ser invisible. No literalmente, por supuesto, porque eso requeriría algún tipo de tecnología de camuflaje sofisticada, y los humanos todavía estaban descubriendo cómo hacer tostadas sin incendiar sus cocinas. No, Marcus había dominado la habilidad mucho más práctica de sentarse en la esquina trasera del aula de xenobiología avanzada de la Academia Galáctica Zenith, manteniendo la boca cerrada y dejando que todos los demás asumieran que probablemente era demasiado estúpido para contribuir con algo significativo a la conversación. Estaba funcionando maravillosamente. Ahora bien, anunció el profesor Crane, mientras sus tentáculos se retorcían con una emoción apenas contenida. ¿Quién puede decirme la composición atmosférica de Kepler 42b? 8 apéndices diferentes fueron disparados al aire. Marcus miró a sus compañeros de clase y reprimió un bufido. Bexar, la cristalina, prácticamente vibraba con conocimiento, su cuerpo facetado captaba la luz. Zip, el tecnosavant, ya había sacado una pantalla holográfica que mostraba diagramas moleculares, y Torne, la bestia con púas, estaba flexionando su armadura natural, y lo que Marcus había llegado a comprender era el equivalente con púas de levantar la mano cortésmente. 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno con trazas de argón y dióxido de carbono, intervino Bexar con su voz cristalina. El ojo del profesor Crane giró en señal de aprobación. Correcto. Esto nos lleva al anuncio de hoy. La clase quedó en silencio. Incluso Bloopy, la gelatina, dejó de moverse, lo cual fue realmente inquietante porque Bloopy nunca dejó de moverse. Su examen final será una evaluación práctica de supervivencia. Serás transportado a un mundo de muerte seleccionado al azar y tendrás que sobrevivir durante 48 horas estándar usando solo equipo básico y tus habilidades naturales. El silencio se prolongó. Marcus contó hasta 5 antes de que comenzara el pánico. ¿Un mundo de muerte? Bloopy chilló, su forma gelatinosa temblando de terror. Profesor, seguramente no se refiere a un mundo de muerte real. Los tentáculos del profesor Crane se curvaron en lo que Marcus había aprendido que era el equivalente craniano de una sonrisa. Quiero decir exactamente lo que dije, señor Bloopy. Un mundo de muerte de clase 9 o superior en el índice de habitabilidad galáctica. El tipo de planeta donde el mismo aire intenta matarte. La vida salvaje te considera un refrigerio ligero. Y los patrones climáticos fueron claramente diseñados por algo con un sentido del humor muy retorcido. La estructura cristalina de Bexar comenzó a oscurecerse ligeramente. Profesor, con el debido respeto, se sabe que los humanos son una de las especies más frágiles de la galaxia. Tal vez el señor Webb debería ser excusado de este examen por su propia seguridad. Marcus se esforzó mucho para no reír. Los humanos somos frágiles. Ojalá supieran. Es muy considerado de su parte, señorita Bexar, respondió el profesor Crane. Pero el proceso de selección es completamente aleatorio. Las probabilidades de que el transporte aterrice en un mundo que represente una amenaza particular para la fisiología humana son astronómicamente pequeñas. Marcus asintió con seriedad y trató de parecer apropiadamente aterrorizado. Mientras estaba dentro, se preguntó qué pensarían sus compañeros si supieran en que era realmente bueno. El aterrizaje. La nave de transporte se estremeció al entrar en la atmósfera de su mundo de la muerte seleccionado al azar. Y Marcus tuvo que morderse la lengua para no sonreír. A través de la ventana, podía ver el familiar paisaje de color rojo óxido que se extendía infinitamente en todas direcciones. Interrumpido únicamente por una escasa vegetación arbustiva y algún que otro afloramiento rocoso. «Oh, no», susurró Bloopy, con su forma gelatinosa presionada contra la ventana de observación. Es como si alguien hubiera tomado un planeta perfectamente bueno y le hubiera prendido fuego. La estructura cristalina de Vester ya comenzaba a mostrar fracturas por estrés con solo observar el paisaje. Las lecturas térmicas están fuera de serie. Esto no puede estar dentro de los parámetros aceptables para un examen de supervivencia. Los sensores mecánicos de Zip estaban fallando.
La temperatura de la superficie a la sombra es de 47 grados centígrados. Si hubiera alguna sombra, que no la hay, la humedad sería prácticamente inexistente y los niveles de radiación ultravioleta serían casi letales para la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. El profesor Cran consultó su bloc de datos con deliberada alegría. Ah, sí. Designación del planeta Tierra, Terra, Alma 3, clase 9, mundo de la muerte. Notable por sus variaciones extremas de temperatura, su fauna hostil y su notable capacidad para matar cosas de formas creativas e inesperadas. Los lugareños llaman a esta región en particular. Hizo una pausa para revisar sus notas. El interior de Australia. Marcus casi se atragantó con su propia saliva. ¿El mundo natal del ser humano? Bexar se giró y lo miró con algo parecido al horror. Señor Webb, usted viene de este infierno de pesadilla. Bueno, dijo Marcus con cuidado, mientras estiraba la mano para comenzar a quitarse el traje ambiental. En realidad soy del continente norteamericano, pero sí, del mismo planeta. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que usualmente precede a la iluminación o a un colapso psicológico completo. Te estás quitando el traje de protección, observó Bloopy, y su voz se elevó hasta lo que generosamente podría llamarse un chillido. Marcus, amigo, compañero, no creo que sea una buena idea. Marcus se quitó la mitad superior de su traje e inmediatamente se sintió mejor cuando el aire reciclado dejó de hacerlo sentir claustrofóbico. Niveles tóxicos de oxígeno. Bloopy, eso es solo aire normal. Y 47 grados. Esto ni siquiera está tan bueno. Quiero decir, hace calor. Claro, pero es un calor seco. Mucho más cómodo que Houston en agosto. Observó las expresiones horrorizadas de sus compañeros y se dio cuenta de que probablemente debería haber exagerado un poco más su preocupación. Quiero decir, esto definitivamente va a ser un desafío para todos nosotros. Pero ya era demasiado tarde. Los sensores ópticos de Zip se habían enfocado en él con una intensidad similar a la de un láser. Marcus, cuando dices que esto no hace tanto calor, ¿exactamente qué tan caliente es en tu mundo natal? Oh, ya sabes, dijo Marcus casualmente, quitándose por completo su traje ambiental. Depende de dónde estés. El Valle de la Muerte puede alcanzar los 54 grados en un buen día. El Sáhara ha llegado a tener 58. Y esos son solo los lugares donde realmente vive la gente. El tren de aterrizaje de la nave de transporte se enganchó con un ruido sordo y Marcus respiró profundamente por la nariz, captando apenas un leve aroma a eucalipto y tierra cocida por el sol que se filtraba a través de los recicladores de aire de la nave. Hogar, dulce hogar. Lugares donde realmente vive la gente, repitió Bexar débilmente. Bueno, sí. O sea, uno se adapta. Los humanos somos bastante buenos adaptándonos. Marcus agarró su mochila básica de supervivencia y se la colgó al hombro. Además, el Outback no es tan malo una vez que sabes lo que estás haciendo. Hay mucha agua si sabes dónde buscar, muchas plantas comestibles y la mayoría de los animales peligrosos son bastante fáciles de evitar si no eres estúpido. La esclusa de aire se abrió con un suave silbido y Marcus salió a la tierra roja del interior de Australia, respirando el aire seco y familiar y sintiendo el sol en su rostro por primera vez en meses. Detrás de él, podía oír a Bloopy haciendo lo que parecían ruidos de caza en gelatina, a Bexar murmurando algo sobre tolerancias térmicas imposibles y a Zip realizando cálculos rápidos sobre los límites fisiológicos humanos. Esto iba a ser divertido. Día 1. Curva de aprendizaje. Marcus había estado en la superficie durante exactamente 17 minutos cuando la primera pieza de tecnología alienígena dejó de funcionar. El escáner ambiental de Zip emitió un sonido como el de un pollo robot moribundo y comenzó a humear. Este es un instrumento científico de clase A, murmuró Zip frenéticamente. Sobrevivió a las tormentas de metano de Próxima 7. No puede ser derrotado por la simple exposición térmica. Marcus echó un vistazo desde donde estaba examinando un manojo de hierba Spin Effects.
Aquí afuera el polvo se mete por todas partes. A los aparatos electrónicos no les gusta mucho. El escáner emitió un último pitido desafiante y quedó en silencio para siempre. A 20 metros de distancia, Bexar estaba descubriendo sus propios problemas con la hospitalidad de la Tierra. Su estructura cristalina mostraba grietas finas que se extendían visiblemente por su superficie a medida que la diferencia de temperatura creaba estrés térmico. Esto es muy irregular, anunció, aunque su voz había adquirido un tono ligeramente quebradizo. Mi especie evolucionó en los ambientes térmicos estables de la nebulosa cristalina. No estamos diseñados para estas fluctuaciones extremas de temperatura. Fluctuaciones de temperatura. Marcus miró al sol, que no se había movido notablemente desde que aterrizaron. Ha sido bastante estable desde que llegamos aquí. Mientras tanto, Bloopy estaba atravesando lo que caritativamente podría describirse como una crisis existencial. Su forma gelatinosa había adquirido un tono gris verdoso claramente preocupante a medida que el aire seco comenzó a extraer humedad de su matriz celular. «Me estoy evaporando», dijo con asombro. «Literalmente me estoy evaporando. Esto es fascinante desde una perspectiva científica y absolutamente aterrador desde la perspectiva de sobrevivir». Marcus sacó una botella de agua de su mochila y la arrojó a la gelatina cada vez más reseca. «Aquí, pequeños sorbos. Querrás conservarlo». Bloopy atrapó la botella e inmediatamente comenzó a verterla sobre sí mismo con evidente alivio. «¿Cómo supiste que lo necesitaba?» Se detuvo a mitad de la frase. «Espera, ¿conservarlo? Marcus, ¿cuánta agua nos dieron para esta prueba de supervivencia?» Marcus hizo un rápido inventario mental. El costo estándar de la academia es de 2L por persona por el periodo de 48 horas. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del escáner de respaldo de Zip uniéndose a su predecesor en la muerte electrónica. «2 líderes», repitió Bester lentamente. «Durante 48 horas en un ambiente desértico donde hasta el aire intenta desecarnos. Esto no será suficiente». Thorne habló por primera vez desde que aterrizaron. «Pero esto no será suficiente». Marcus miró a sus compañeros de clase, cada vez más asustados, y sintió una familiar vibración de lo que su abuela siempre había llamado su naturaleza servicial. «En realidad», dijo, poniéndose la mochila al hombro y observando el horizonte. «2 líderes deberían estar bien si somos inteligentes. Hay agua aquí. Solo hay que saber dónde buscar». Comenzó a caminar hacia una ligera depresión en el paisaje donde la vegetación parecía marginalmente más verde. Detrás de él, podía oír a sus compañeros de clase apresurándose para seguirlo. «Agua». La voz de Bloopy tenía una nota de esperanza desesperada. «Estoy bastante seguro», respondió Marcus, dejándose caer sobre una rodilla junto a lo que parecía absolutamente nada para el ojo inexperto, pero que reconoció como una higuera nativa. «¿Ves esto? La forma en que están orientadas las hojas y el color del suelo debajo. Hay agua aquí. No mucho, pero suficiente». Sacó su herramienta múltiple y comenzó a cavar en el suelo arenoso. A los 6 años la arena empezó a oscurecerse. Un pie más abajo, estaba claramente húmedo. «¿Cómo lo supiste?», Zip preguntó. Sus sensores funcionales restantes se enfocaron intensamente en el trabajo de excavación de Marcus. Marcus se encogió de hombros. «Mi papá me enseñó. Su padre le enseñó. No es exactamente ciencia espacial. Las plantas necesitan agua para sobrevivir. Si hay plantas, hay agua en algún lugar cercano. Solo hay que saber leer las señales». Cuando el sol hubo recorrido un palmo más en el cielo, Marcus había logrado recolectar casi 1 litro de agua turbia pero potable, había construido un alambique solar básico para purificarla y había construido un refugio improvisado usando nada más que ramas caídas y nudos básicos. Sus compañeros de clase observaron esta exhibición de tecnología primitiva con el tipo de fascinación habitualmente reservada para las exposiciones arqueológicas, lo que es notable. La voz del profesor Crane resonó en sus comunicadores de emergencia.
El señor Webb parece estar empleando técnicas indígenas de supervivencia con considerable habilidad. Marcus hizo una pausa en sus preparativos para encender el fuego. Profesor, ¿nos está monitoreando únicamente con fines académicos? Te lo aseguro. Por favor, continúe como si no estuviera aquí. Estoy particularmente interesado en su metodología de combustión. Marcus miró la pila de yesca y leña menuda que había reunido, luego las caras expectantes de sus compañeros de clase, luego el primitivo taladro de arco que había fabricado con un trozo de madera dura y un poco de material vegetal fibroso. Bien, dijo. Bueno, esto podría tomar unos minutos. Tardó 47 segundos. La yesca prendió al tercer golpe, y en cuestión de minutos, tenía un fuego apropiado crepitando alegremente en el crepúsculo que se avecinaba. Lupi miró las llamas con algo parecido al asombro religioso. Marcus, eso fue increíble. ¿Cómo hiciste para hacer fuego solo con palos y determinación? Fricción, dijo Marcus simplemente. Física básica. Frota dos cosas juntas durante el tiempo suficiente y con la suficiente rapidez, hasta que se calientan. Si los calientas lo suficiente, se encienden. Cuando cayó la noche y la temperatura comenzó a descender hacia lo que los extraterrestres probablemente considerarían meramente incómoda, Marcus se preparó para lo que esperaba que fuera un viaje de campamento bastante rutinario. Sus compañeros de clase, apiñados alrededor del fuego como refugiados de una galaxia más civilizada, comenzaban a sospechar que su silencioso colega humano podría ser más de lo que parecía. Día 2. Revelaciones. Marcus se despertó al amanecer como siempre lo hacía cuando acampaba, es decir, gradualmente y sin ningún dramatismo. Sus compañeros extraterrestres, por otro lado, se despertaron como lo hacen la mayoría de los seres sensibles cuando han pasado la noche convencidos de que iban a morir mientras dormían. No puedo sentir mi matriz cristalina, anunció Vexar. Su voz transmitía pánico puro. El diferencial térmico ha creado microfracturas en toda mi estructura. Marcus echó un vistazo mientras revolvía las brasas para devolverlas a la vida. Me parece que estás bien. Las grietas son simplemente tensiones superficiales. Se curarán una vez que entres en calor. ¿Cómo puedes saber eso? Porque todavía estás hablando, dijo Marcus razonablemente. Si el daño fuese grave, probablemente quedarías inconsciente o muerto. Aparentemente esta no era la tranquilidad que Vexa esperaba. Marcus, supongo que no sabes dónde podríamos encontrar algo para desayunar. Bloopi preguntó. Las raciones de la academia saben a cartón reciclado. Es curioso que lo menciones, dijo Marcus, levantándose y sacudiéndose el polvo de los pantalones. La verdad es que hay mucho que comer por aquí si sabes qué buscar. Se acercó a un grupo de nopales y empezó a examinar los segmentos con forma de pala como quien compra verduras. Están buenos, dijo con cuidado, evitando las espinas mientras cortaba una sección con su multiherramienta. Alto contenido de agua, nutrientes decentes, sabe a judías verdes si se cocinan bien. Zip levantó la vista de sus intentos de reparación con evidente escepticismo. Marcus, esa planta está cubierta de espinas defensivas. ¿Cómo es posible que sea comestible? Igual que los puercoespines, respondió Marcus, raspando metódicamente las espinas con el dorso de su cuchillo. Solo hay que saber prepararlos. El silencio que siguió fue el que se produce cuando varios seres muy inteligentes se dan cuenta simultáneamente de que pueden haber subestimado drásticamente algo importante. Marcus, dijo Bloopi con cuidado, cuando dices que los puercoespines son comestibles, estás hablando metafóricamente, ¿verdad? Marcus levantó la vista con genuina sorpresa. Bueno, no con regularidad. Son más bien para ocasiones especiales. Se detuvo al notar sus expresiones. ¿Sabes qué? No importa. Centrémonos en el desayuno. Acababa de terminar de limpiar los cactus cuando Sourn se puso completamente rígido de repente. Movimiento. Siseó, sus púas extendiéndose en toda su longitud defensiva, acercándose desde el noreste.
Un depredador de tamaño mediano moviéndose con determinación. Los estudiantes alienígenas entraron inmediatamente en modo de crisis total. Las grietas de Vexar comenzaron a extenderse de nuevo. Bloopy intentó hacerse lo más pequeño posible. Los sistemas defensivos de Zip comenzaron a cargarse con un gemido ominoso. Es un carnívoro, anunció Thorne. Familia canina. Aproximadamente 40 kilogramos. Definitivamente cazando. Marcus entrecerró los ojos al ver al animal que se acercaba y sintió que sus hombros se relajaban. «Oh, eso es solo un dingo». ¿Solo un dingo? La voz de Vester se elevó a un tono impresionante. «Marcus, esa criatura podría pesar fácilmente tanto como tú. Tiene dientes. Tiene garras». El dingo, aparentemente atraído por la curiosidad, continuó su acercamiento casual. Se detuvo a unos 20 metros y se sentó encorvado, inclinando la cabeza con la expresión canina universal de «¿Qué están haciendo exactamente?». Marcus miró al dingo. El dingo le devolvió la mirada. Un momento de perfecta comprensión pasó entre ellos. «Hola, amigo», dijo Marcus con tono conversacional. Solo estaba de paso. El dingo, posiblemente dándose cuenta de que este grupo en particular representaba una amenaza tan grande como un grupo de plantas de interior nerviosas, bostezó para mostrar una impresionante dentadura y luego se tumbó a la sombra de un arbusto cercano para ver el espectáculo. «Marcus», susurró Bloopy. «No se va». «¿O por qué se iría?», preguntó Marcus, genuinamente desconcertado. «No lo molestamos». «No nos molesta. Los dingos son bastante tranquilos siempre que no intentes acariciarlos ni robarles la comida». «Bastante tranquilos». Los sensores ópticos de Zip estaban fijos en el dingo con una intensidad increíble. «Esa criatura es un depredador. Somos una presa potencial». Marcus consideró esto mientras giraba los cactus para que se cocinaran uniformemente. «Bueno, supongo que técnicamente podríamos ser una presa, pero míralo. ¿Parece que está cazando?». Miraron. El dingo ahora estaba tumbado de lado, con la lengua ligeramente fuera mientras jadeaba, observándolos con el interés perezoso de alguien que cambia de canal. «Parece». Vexar hizo una pausa. «Parece aburrido». «Exactamente». Marcus dijo que los depredadores no suelen cazar cuando están aburridos. Cazan cuando tienen hambre, cuando se sienten amenazados o cuando algo huye de ellos en pánico. Como para enfatizar este punto, el dingo volvió a bostezar, mostrando claramente una indiferencia casual en lugar de una intención depredadora. La comida se consumió en relativo silencio, mientras todos se esforzaban por no mirar directamente a su observador canino. En ese momento, Bloopy se quedó paralizado de terror. Marcus susurró: «Hay algo en mi comida». Marcus echó un vistazo y vio la causa del pánico. Una araña cazadora se había colado en el desayuno de Bloopy y ahora estaba allí, enorme y peluda. La reacción fue inmediata y dramática. Las grietas de tensión de Vexar se extendieron visiblemente. Los sistemas defensivos de Zip entraron en alerta máxima. Las púas de Thorne se extendieron tanto que silbaron. Y Bloopy empezó a emitir un sonido que solo podría describirse como el equivalente gelatinoso de una tetera en crisis nerviosa. «Vamos», dijo Marcus, acercándose con suavidad para animar a la araña a que se trasladara a una roca cercana. «Solo es una araña cazadora. Son completamente inofensivos». «Inofensivos». La voz de Vexar había alcanzado una frecuencia que probablemente estaba causando llamadas de socorro en varios planetas cercanos. «Esa criatura es del tamaño de tu mano. Tiene 8 patas. Tiene múltiples ojos». Marcus miró a la araña, que se había posado en su nueva roca y ahora se aseaba las patas con una higiene personal informal que sugería que no tenía el menor interés en matar a nadie. «Bueno», dijo con cuidado, «los cazadores en realidad no son venenosos. Son simplemente grandes y comen principalmente insectos y lagartijas pequeñas». «¿En serio? Te tienen más miedo a ti que tú a ellos».
Bloopi respondió con una risa histérica. Más miedo a nosotros, Marcus. Creo que estoy sufriendo un ataque de pánico y esa araña está ahí sentada, con aire de suficiencia. Al mediodía, Marcus se había convertido oficialmente en el humano más popular de la historia de la educación interespecies, gracias a su capacidad para evitar que sus compañeros murieran por causas completamente prevenibles. Le había enseñado a Vester a construir un sencillo refugio reflectante que permitía que su estructura cristalina regulara la temperatura con mayor eficacia. Le había enseñado a Bloopi a recoger el rocío de la mañana, observando cómo la gelatina pasaba las primeras horas de la mañana dándole al paisaje un abrazo muy suave y agradecido. Y le había demostrado a Zip que los sistemas mecánicos, como la vieja brújula de su abuelo, eran más robustos que la electrónica sofisticada en entornos hostiles. Segundos después, el intercomunicador de Tosip sonó en un lugar cercano, y Bloopi se interesó rápidamente. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando se encontraron con lo que Marcus consideraba en secreto lo más australiano posible: una multitud de canguros bloqueando su camino hacia el siguiente fuente de agua. Los extraterrestres echaron un vistazo a la colección de animales grandes y musculosos e inmediatamente comenzaron a discutir la estrategia de retirada. «Son claramente agresivos», anunció Thorne. «Miren su postura. Esas poderosas patas están diseñadas para el combate». Marcus observó a los canguros, que no hacían absolutamente nada más amenazante que pastar y rascarse ocasionalmente. «No son agresivos. Son solo canguros. Básicamente son conejos gigantes con problemas de actitud». «Conejos gigantes», chilló Bloopi. «Esas criaturas miden casi 2 metros de altura. Tienen garras. Tienen músculos. Son herbívoros», dijo Marcus con paciencia. «Comen hierba. Solo son peligrosos si los acorralas o amenazas a sus crías, lo cual no vamos a hacer porque vamos a rodearlos como personas sensatas». Y eso fue exactamente lo que hicieron. Marcus guió a sus compañeros, cada vez más desconcertados, en un amplio círculo alrededor de la turba de canguros, manteniendo una distancia respetuosa. Los canguros los vieron pasar con un leve interés que sugería que encontraban a los extraterrestres ligeramente divertidos, pero no particularmente amenazante. «Esto es imposible», murmuró Vexar al llegar a la fuente de agua. «Esas criaturas deberían habernos atacado. Claramente estábamos en su territorio». «¿Amenazas potenciales para quién?», preguntó Marcus, acomodándose a la sombra. «Somos un grupo de viajeros cansados y polvorientos buscando agua. No competimos por recursos. No amenazamos a sus crías. Y obviamente no nos interesa pelear. ¿Por qué desperdiciarían energía atacándonos?». La voz del profesor Crane crepitó a través de sus comunicadores. «Fascinante, señor Webb. Su enfoque para la resolución de conflictos interespecies es bastante notable. Parece tener una comprensión intuitiva de la dinámica depredador-presa de la que sus compañeros, a pesar de su entrenamiento avanzado, parecen carecer». Marcus miró a sus compañeros, quienes ahora lo observaban con expresiones que iban desde un respeto recién adquirido hasta algo cercano al asombro. «En realidad no es tan complicado», dijo, sintiéndose un poco incómodo con la atención. «La mayoría de los animales no quieren pelear a menos que sea necesario. Pelear es peligroso y consume mucha energía. Si no los amenazan y compite con ellos por recursos, normalmente simplemente lo ignorarán». «La mayoría de los animales», repitió Zip lentamente. «Marcus, ¿exactamente con cuántas especies diferentes has tenido este tipo de encuentros?». Marcus consideró la pregunta mientras observaba a un pequeño lagarto tomar el sol en una roca cercana. «No lo sé. Supongo que la mayoría. O sea, crecí acampando y haciendo senderismo. Aprendes a interpretar el comportamiento animal bastante rápido cuando comparte su espacio». «Señor Webb», dijo Vexar finalmente, «creo que tal vez he estado operando bajo algunas suposiciones incorrectas sobre las capacidades humanas». «Todos lo hemos hecho», añadió Thorne. «Marcus, cuando te conocí,
Asumí que los humanos eran una especie de presa. Ahora me doy cuenta de que esa evaluación puede haber sido incompleta. A medida que avanzaba la tarde y se dirigían a su campamento final, Marcus se encontró en la extraña posición de ser el líder reconocido del grupo. Sus compañeros de clase lo buscaban en busca de orientación sobre todo, desde la selección de raíces hasta la gestión de recursos y la evaluación de la fauna. Y por primera vez desde que llegó a la Academia Galáctica Zenith, Marcus sintió que realmente pertenecía. La revelación. El transporte de rescate llegó exactamente 48 horas después de que aterrizaran, su elegante casco brillando contra la tierra roja como un monumento cromado a la civilización galáctica. El profesor Crane emergió, con una emoción académica apenas contenida. Lo que encontró no fue exactamente lo que nadie esperaba. Vexar estaba cerca de su campamento organizado, su estructura cristalina completamente restaurada, y de alguna manera, luciendo más resistente que antes. Bloopi había alcanzado su punto máximo de hidratación. Su coloración azul era más profunda y vibrante de lo que Marcus jamás la había visto. Zip había experimentado una transformación filosófica. Sus costosos aparatos electrónicos yacían en una pila ordenada mientras estudiaba la brújula del abuelo de Marcus. Con reverencia religiosa, Thorne parecía haber terminado el fin de semana de spa más relajante de su vida. Y Marcus parecía haber terminado un agradable fin de semana en un campamento de verano. Extraordinario, murmuró el profesor Crane. Señor Webb, confío en que el examen no haya sido demasiado extenuante. Marcus se encogió de hombros, esparciendo tierra sobre los restos de la fogata. No realmente. Condiciones de acampada bastante normales, en realidad. Buen tiempo, acceso decente al agua, sin actividad depredadora importante. Podría haber sido mucho peor. Los tentáculos del profesor se quedaron completamente inmóviles. Señor Webb, sin actividad depredadora importante. Mi equipo de monitoreo registró encuentros con al menos 6 especies diferentes de fauna local, incluyendo varias que la base de datos de vida silvestre galáctica clasifica como potencialmente letales. Ah, ¿te refieres al dingo, al águila y demás? Marcus se echó la mochila al hombro. Sí, vimos algunos animales. La mayoría simplemente se ocupaban de sus asuntos. Marcus, dijo Bloopi con voz histérica. Convenciste a un superdepredador para que se echara una siesta a 20 metros de nuestro campamento. Tuviste una conversación con un ave rapaz. Nos dejaste pasar junto a una turba de herbívoros de combate de 2 metros de altura como si estuvieras paseando por un jardín botánico. ¿Herbívoros de combate? Marcus miró hacia atrás con genuina confusión. Bloopi, eran canguros. Comen hierba. El profesor Crane tomaba notas frenéticamente. Señor Webb, para los fines de mi investigación, ¿podría explicarnos su enfoque de especies para la resolución de conflictos interespecies? Marcus subió por la rampa de transporte y se acomodó en su asiento. No sé si lo llamaría resolución de conflictos. Se trata más bien de no ser estúpido con los animales. La mayoría de las criaturas no quieren pelear a menos que sea necesario. Si no los amenazas ni compites con ellos por los recursos, normalmente te ignorarán. ¿Te ignorarán? Repitió Vexar lentamente. Marcus, estás describiendo un nivel de integración ambiental que la mayoría de las especies requieren millones de años de coevolución para alcanzar. Marcus miró por la ventana mientras despegaban. No los desarrollamos. Tuvimos que aprenderlos. La Tierra es, bueno, un vecindario bastante difícil biológicamente hablando. Si no logras coexistir con la fauna local, no sobrevives lo suficiente para reproducirte. Cuando dices que la Tierra es un vecindario difícil, ¿de qué tan difícil estamos hablando exactamente?, preguntó el profesor. Marcus reflexionó mientras veía desaparecer el paisaje. Bueno, veamos. Tenemos desiertos que pueden matarte en un día, bosques que pueden matarte en una hora, océanos que pueden matarte en minutos y patrones climáticos que pueden matarte casi instantáneamente. Además,
Alrededor de 1 millón de especies diferentes que consideran a los humanos una competencia por el alimento o una pequeña molestia que deben eliminarse. Hizo una pausa, observando sus expresiones. Pero en realidad no es tan malo. Solo hay que prestar atención y usar el sentido común. Marcus, dijo Bloopy con cuidado. ¿Me estás diciendo que los humanos evolucionaron en un planeta donde los encuentros mortales con fauna hostil se consideran algo cotidiano? Yo no diría que normal. La mayoría de la gente pasa toda su vida sin ser devorada por nada. Es solo que hay que saber cómo evitar las cosas que podrían querer comerte, picarte, pisotearte o envenenarte. Su voz se apagó al darse cuenta de que sus compañeros lo miraban con horror y asombro. El profesor Crane estaba prácticamente saltando de la emoción. Esto es extraordinario. Hemos estado operando bajo la suposición de que los humanos son una especie relativamente pacífica que desarrolló la inteligencia como alternativa a la adaptación física. Pero ¿y si lo hemos entendido al revés? Profesor, ¿está sugiriendo que los humanos son en realidad una especie de superdepredadores? Preguntó Vexar. No exactamente. Estoy sugiriendo algo mucho más interesante. ¿Y si los humanos fueran una especie de supervivientes? ¿Y si evolucionaran no para dominar su entorno, sino para integrarse? ¿Con eso tan completamente que se volvieron prácticamente indetectables para otros depredadores? Marcus se removió incómodo. No sé nada de Apex. Supongo que simplemente somos buenos para no morir. Simplemente somos buenos para no morir, repitió Thorne. Marcus, mantuviste con vida a 4 especies diferentes durante 2 días en un entorno que destruyó equipos de supervivencia avanzados valorados en millones de créditos, usando solo palos, rocas y conocimientos que tu especie considera educación infantil básica. A medida que se acercaban a la academia, Marcus sintió ansiedad por regresar a su papel de estudiante humano común y corriente. Pero algo había cambiado. Sus compañeros de clase ahora lo miraban de otra manera, no con condescendencia cortés, sino con respeto. Marcus, dijo Vexar mientras se preparaban para desembarcar. Cuando llegaste a la academia, asumí que estabas allí como una especie de iniciativa de diversidad, una forma de demostrar el compromiso de incluir especies menos avanzadas, dijo Marcus con una mueca. En realidad, eso también se acerca bastante a lo que yo pensaba. Pero me equivoqué. No estás aquí porque hayan bajado los estándares para los humanos. Estás aquí porque los estándares humanos son mucho más altos que los nuestros, y ni siquiera los reconocíamos como estándares. Mientras caminaban por los pasillos de la academia, Marcus notó que algo fundamental había cambiado. Sus compañeros le preguntaban su opinión sobre todo, querían saber sobre métodos educativos humanos, técnicas de resolución de problemas y enfoques para la evaluación de riesgos. Marcus, dijo Bloopy al llegar a la intersección de dormitorios. El próximo semestre se ofrece un programa avanzado de estudios de supervivencia. Me preguntaba si te interesaría formar un grupo de estudio. Zip se concentró en Marcus. Me gustaría aprender más sobre soluciones de baja tecnología para problemas complejos. ¿Crees que podrías enseñarme algunas de las técnicas que usaba tu abuelo? Thorne asintió, retrayendo sus púas en señal de confianza y respeto. Sería un honor aprender de ti, Marcus. Marcus miró a sus compañeros, a sus amigos, y sintió una calidez que le recorría el pecho. Por primera vez desde que llegó a la academia, sintió que realmente tenía algo valioso que aportar. Claro, dijo, intentando mantener un tono de voz tranquilo a pesar de la sonrisa que amenazaba con apoderarse de su rostro. Me encantaría enseñarles algunas habilidades básicas para actividades al aire libre. Pero les advierto que podría implicar ensuciarse, comer cosas con sabor a cartón y dormir en el suelo. Después de pasar 2 días viéndote hacerlo parecer fácil, dijo Bloopy con una risa gelatinosa. Creo que podemos soportar un poco de incomodidad. Mientras Marcus se dirigía a su habitación, reflexionó sobre los últimos días. Había llegado a la academia sintiéndose el estudiante menos impresionante en la historia de la educación interespecies.
Pero en algún punto entre encender fogatas con palos y negociar con canguros, había descubierto algo sobre sí mismo. Los humanos no eran la especie más débil de la galaxia. No eran los más primitivos ni los más frágiles ni los que más necesitaban protección. Eran los supervivientes, los que se adaptaban, la especie que había visto un planeta intentando matarlos de 1000 maneras diferentes y había decidido entablar amistad con él. Sacó su bloc de datos y encontró un mensaje del Departamento de Estudios Avanzados de la Academia. El asunto decía: invitación a una conferencia invitada, introducción a las técnicas de supervivencia en mundos de la muerte. Marcus miró fijamente el mensaje. Por un largo momento, luego empezó a reír. El chico callado del fondo del aula parecía estar a punto de convertirse en profesor. La biología de la Tierra, pensó con una sonrisa, siempre había estado llena de sorpresas.